Te daré $50,000 si me atiendes en árabe. La voz de Kayden Sterling, aguda y cargada de autosatisfacción, cortó el silencio aterciopelado del restaurante de Celestial. Las palabras flotaban en el aire, venenosas y fuera de lugar, entre el suave tintineo de los cubiertos y el apagado murmullo de una conversación educada. El horizonte neoyorquino al atardecer se extendía bajo los ventanales como un esparcimiento de diamantes sobre terciopelo negro, pero en ese momento todas las miradas estaban fijas no en la impresionante vista, sino en la modesta figura con un formal uniforme gris oscuro. Amelia Vance permanecía inmóvil, con una bandeja de plata en las manos y un solitario vaso de agua sobre ella. Un momento antes había sido invisible, una sombra que se deslizaba entre las mesas para realizar la sencilla tarea de retirar el exceso de cristalería. Ahora, la brillante luz de las lámparas de araña de cristal la arrancó de la penumbra y la transformó en el centro de un espectáculo cruel. ¿Qué opinan? Kayden sonrió, mirando a sus invitados. Estaba sentado a la cabecera de la mesa, reclinado en su silla, con el aire de quien gobierna el mundo. A su lado, dos distinguidos árabes con trajes caros y a medida parecían cada vez más cohibidos. Un poco más lejos, manteniendo una distancia prudencial, estaba sentado un japonés silencioso, el señor Kenji Tanaka. Su rostro inexpresivo permanecía impenetrable, como una máscara de marfil, pero su mirada, atenta y penetrante, no perdía detalle. Mis estimados socios de Dubái están aburridos, continuó Kayden, alzando la voz para que se oyera en las mesas vecinas. Entréguenlos, demuéstrenos de qué son capaces, además de llevar bandejas en silencio. No sean tímidos. Esto es Estados Unidos, la tierra de las oportunidades. Amelia guardó silencio. Su rostro, que solía expresar solo una fatiga crónica y silenciosa tras un turno de 12 horas, ahora parecía tallado en piedra oscura. No miraba a Kayden, sino a algún lugar a través de él, hacia el abismo resplandeciente de la ciudad tras el cristal. 30 años de vida, llenos de altibajos, le habían enseñado mucho y, sobre todo, a no mostrar su dolor y humillación a desconocidos. Su espalda, a pesar del dolor lumbar, permanecía perfectamente recta. Las manos que sostenían la pesada bandeja de plata no se movieron ni un milímetro. ¿Por qué callas? Te has quedado sin palabras, insistió Sterling, disfrutando claramente del efecto que había causado. Era de esos hombres que se fortalecen al recibir lo que otros les dan. Los comensales de las mesas vecinas dejaron de comer y hablar, convirtiéndose en espectadores involuntarios. La mujer de perlas se quedó boquiabierta de asombro. El hombre frente a ella frunció el ceño, mirando a Kayden con clara desaprobación. 50,000 en efectivo. Ahora mismo. Para alguien como tú, eso es una fortuna. Podrás comprarte... Bueno, no sé qué compras. Muchísimas cosas. Probablemente podrás dejar de trabajar durante 1 año, o incluso 2. Uno de los inversores árabes, el mayor, tosió con torpeza y, inclinándose hacia Kayden, dijo algo en inglés en voz baja, intentando claramente suavizar la situación. Pero Kayden simplemente lo despidió con un gesto de desdén. No te preocupes, amigo, es solo una diversión, un pequeño experimento cultural, le guiñó un ojo a su invitado, quien simplemente frunció los labios. Kayden se volvió hacia Amelia. ¿Y bien? ¿O es que no sabes árabe? ¡Qué lástima! Creía que todos eran políglotas por naturaleza. Las últimas palabras resonaron con una burla descarada y sin disimulo. La mirada de Amelia se fijó un instante en su rostro petulante y elegante. No había miedo ni ira en sus ojos oscuros, solo un cansancio gélido e insondable. Había visto a hombres como Kayden Sterling muchas veces. Personas para quienes el dinero no era un medio, sino un arma, una forma de elevarse por encima de los demás pisoteándolos. Para ellos, un hombre uniformado no era una persona, sino una función, un mueble al que patear para probar su resistencia. Kayden, sin esperar respuesta y deseoso de completar su cruel broma, metió la mano teatralmente en el bolsillo interior de su impecable chaqueta. Sacó un grueso fajo de billetes de $100,
firmemente atados con cinta adhesiva. Contó los primeros con deleite, asegurándose de que todos vieran que eran auténticos, y luego, con una sonrisa desdeñosa, se levantó de su asiento. Dio un paso adelante y se encontró muy cerca de Amelia. «Así que no crees que estoy bromeando», dijo tan alto que toda la sala lo oyó. «Aquí tienes tu oportunidad, aprovéchala». Y con estas palabras arrojó un fajo de billetes directamente sobre la bandeja de plata que Amelia sostenía en sus manos. El sonido de un papel grueso al golpear el metal resonó en el silencio sepulcral como un disparo. El dinero, grueso y real, con olor a banca y poder, yacía sobre la superficie brillante junto a un vaso solitario. $50,000. Una suma que podría cambiarlo todo. Una suma equivalente a una vida. Amelia, lenta, muy lentamente, bajó la mirada hacia la bandeja. Observó el fajo de billetes y por un instante insoportablemente largo, el mundo entero, la humillación, las miradas de desconocidos, el rostro arrogante de Sterling, se redujo a ese rectángulo de papel verde y metal. No vio los billetes. Vio las facturas del hospital sin pagar, amenazantes sobre la mesa de la cocina. Vio el rostro de su madre, desgastado por la enfermedad y la impotencia. Vio la desesperación, pegajosa y fría como la lluvia de otoño que se había convertido en su compañera constante durante los últimos 2 años. El señor Tanaka, que había permanecido en silencio hasta entonces, miró fijamente a Amelia. Su mirada era la única en la habitación que no reflejaba curiosidad ociosa ni juicio desdeñoso. Había algo más en ella, una atención extraña, casi profesional, como si no evaluara a una criada, sino a un mecanismo raro y complejo cuyo comportamiento intentaba predecir, como si viera grietas en su serenidad pétrea e intentara escudriñarlas. Kayden Sterling se recostó en su silla, cruzándose de brazos. Había ganado, estaba completamente seguro. Ahora, o bien se echaría a llorar y saldría corriendo, avergonzada, o, peor aún, intentaría balbucear algo en un inglés mal hablado, haciendo el ridículo. De cualquier manera, él conseguiría su papel y les demostraría a sus compañeros quién mandaba. «Se te acaba el tiempo», dijo con una sonrisa mientras tomaba un sorbo de vino caro. «Decídete, todo Nueva York te espera». El mundo que rodeaba a Amelia se redujo a un silencio resonante. El bullicio del restaurante caro, el tintineo de las copas, la suave música de fondo, todo se desvaneció, ahogado por el frenético y ensordecedor latido de su propio corazón. Contempló el fajo de billetes y en su mente, eclipsando todo lo demás, flotaba el rostro del doctor. Evans, sus ojos cansados y amables tras las gafas y las palabras pronunciadas, hacía apenas 2 días en el pasillo tenuemente iluminado de la clínica. «Hay un tratamiento experimental, Amelia. Protocolo LX7. Aún no está completamente certificado, así que el seguro no lo cubre, pero podría darle una oportunidad a tu madre, una oportunidad real. El problema es que es carísimo». Recordó haber preguntado temiendo la respuesta. «¿Cuánto?». Y el médico, tras una pausa, respondió: «El tratamiento completo costará unos $60,000, pero primero necesitamos al menos 50 para pedir los medicamentos y comenzar la terapia». $50,000. La historia continúa. Cuéntanos en los comentarios desde dónde la ves y no olvides suscribirte al canal. Allí estaban, sentados en su bandeja, una oportunidad, envueltos en cinta bancaria, arrojados a su cara como sobras de la mesa de un hombre rico. No era solo una suma de dinero, representaba semanas, meses, tal vez incluso años de la vida de su madre. Era la esperanza en su forma más material, más cínica. Una imagen apareció en su mente, un pequeño y sofocante apartamento alquilado en el Bronx, la tenue luz de una lamparilla y la mano demacrada de su madre sobre una manta vieja y descolorida. Una madre que había trabajado en 2 empleos durante toda su vida para darle a ella, Amelia, la mejor educación.
Una madre que nunca se había quejado y que se regocijaba en sus éxitos, su disertación, sus libros, su cátedra, más que en los suyos propios, y cuya tos, silenciosa y seca ahora, desgarraba el silencio de la noche y el corazón de Amelia. ¿Qué era su orgullo comparado con un suspiro sereno de su madre? ¿Qué era el insulto de este hombre pomposo e ignorante comparado con la oportunidad de ver una sonrisa en el rostro de un ser querido una vez más? Pero otra parte de su alma gritó. Todo su ser, toda su vida pasada, en la que había sido valorada por su inteligencia, su conocimiento, su dignidad humana, se rebeló contra esta repugnante farsa. No era un juguete ni un animal extraño para manipular al capricho de un amo borracho. Era la doctora Amelia Vance. Tenía un nombre, un pasado, un alma. Y esa alma ahora sangraba con una humillación tan aguda y real como el dolor físico. Aceptar este dinero era aceptar sus reglas. Admitir que ella, como todo en su mundo, tenía un precio. Que pudiera ser comprada, su conocimiento convertido en un espectáculo absurdo. Era una traición a sí misma, a la mujer que una vez fue. Sintió las miradas de decenas de personas sobre ella, cada una ardiendo como una marca. Con el rabillo del ojo, vio a los inversores árabes, Khalid y Rashid, hablando tensamente en voz baja, lanzando miradas abiertamente críticas a Caden. En su cultura, un invitado es sagrado y humillar a los débiles es vergonzoso. Y lo que su hospitalario anfitrión estaba haciendo era un insulto no solo para esta mujer, sino también para ellos. En la mesa de al lado, una pareja de ancianos observaba con manifiesta indignación. La mujer incluso le susurró algo enfadada a su acompañante, quien negó con la cabeza con decisión. El gerente del restaurante, habitualmente tan autoritario y seguro de sí mismo, permanecía inmóvil contra una columna distante, pálido e indefenso. Se debatía entre el deseo de intervenir y poner fin a esta desgracia y el miedo primario de perder a un cliente que gastaba decenas de miles de dólares en su establecimiento cada mes. Pero su mirada se detuvo más tiempo en el señor Tanaka. El empresario japonés permanecía absolutamente inmóvil, con las manos cruzadas sobre la mesa. La observaba fijamente y Amelia no vio compasión ni curiosidad en su mirada. La compasión la habría humillado aún más. La curiosidad la habría convertido en una exhibición. La miró con una atención fría, casi científica. Como si estuviera resolviendo una compleja partida de ajedrez, sopesando todas las variables, la predecible arrogancia de Caden, su propio silencio ganado con esfuerzo, la reacción de la sala. Y en lo profundo de sus ojos oscuros e inteligentes, por una fracción de segundo, creyó ver algo parecido a ¿reconocimiento? No, más bien una anticipación seria y tensa. Como si solo él, en toda la sala, la viera no como una criada, sino como una jugadora igual a ella, de quien esperaba un fuerte contraataque. Esa mirada silenciosa y exigente le dio fuerza, disipó su confusión y le devolvió la claridad de pensamiento. La lucha dentro de ella había terminado, la decisión estaba tomada. Ella no será una víctima, no será objeto de humillación. Convertirá esta repugnante situación en un trato, un contrato. Esto no será una actuación por diversión, será un trabajo. El trabajo más importante, más difícil y mejor pagado de su vida. ¿Quiere un espectáculo? Lo tendrá, pero será su espectáculo y se regirá por sus reglas. Ella no se limitará a cumplir su condición. Lo hará de tal manera que él lamentará cada sonrisa burlona por el resto de sus días. Su conocimiento, que él intentó pisotear, se convertirá en su arma. Amelia levantó la cabeza lentamente, muy lentamente. Toda la confusión y el dolor desaparecieron de su rostro, reemplazados por una calma gélida e impenetrable. Enderezó los hombros y aunque aún vestía su modesto uniforme, su postura cambió sutilmente. Ya no era una empleada acosada, sino una persona que había aceptado la pelea.
Ella miró directamente a los ojos de Kayden Sterling, y en ese silencio repentino y ensordecedor, su voz tranquila y uniforme sonó sorprendentemente clara, sin una sola nota de duda o miedo. «Acepto tu oferta». La palabra «sí», pronunciada en el gélido silencio del lujoso restaurante, aún resonaba en los oídos de quienes la rodeaban, pero Amelia ya estaba lejos. Por un breve instante, las paredes de El Celestial, revestidas de madera oscura y seda, se disolvieron y en su lugar aparecieron los altos ventanales arqueados de un vasto auditorio, bañados por la cálida y dorada luz del sol otoñal. El aire no olía a perfume ni comida cara, sino a polvo de libros viejos, tiza y el sutil aroma de las hojas marchitas del parque. No lucía un uniforme de sirvienta ajustado y restrictivo, sino la elegante chaqueta de tweed y la falda formal que tanto le gustaban. Se encontraba en un estrado, detrás de un enorme atril de roble, y ante ella se sentaban no hombres ricos y hastiados, sino cientos de rostros jóvenes y absortos, sus estudiantes de la Universidad de Columbia. Estaban pendientes de cada palabra, con los ojos encendidos de curiosidad y admiración. En la enorme pizarra que tenía detrás, su mano segura inscribía intrincados y elegantes entretejidos de escritura árabe, arameo antiguo y símbolos fenicios. Y aquí, su voz, la de la doctora Amelia Vance, era segura y apasionada, llenando el espacio, sin ser degradante ni silenciosa. Vemos un cambio fonético único que ocurrió alrededor del siglo VIII. Presten atención. La raíz de la palabra para conocimiento, alima, permanece inalterada a lo largo de los siglos, la base fundamental del significado. Pero su sonido, su música, cambia viajando de un dialecto a otro, de Damasco a Córdoba. No se trata solo de un cambio de sonidos, entiéndanlo. Es la huella de la historia, las huellas de las rutas comerciales, las conquistas e incluso la poesía. El lenguaje es un mapa vivo del alma humana que preserva la memoria de todos los caminos que ha recorrido un pueblo. Recordaba ese día con exquisito detalle. Recordaba cómo, después de la clase, cuando los estudiantes la rodeaban con docenas de preguntas, el canoso decano del departamento, el profesor Matheson, se acercó a ella. Esperó a que se marchara el último estudiante y luego le estrechó la mano con firmeza, con la palma seca y cálida. Amelia, dijo, con los ojos brillando de genuino respeto tras sus gafas de pasta, tu trabajo sobre la filología comparada de las lenguas semíticas es un verdadero avance. Te nominamos para el prestigioso Premio Guggenheim. Estoy seguro de que el comité quedará impresionado. Recordaba un sentimiento de profundo y silencioso orgullo y absoluta satisfacción. Una sensación de pertenencia, de que su vida, dedicada al estudio de lenguas vivas y muertas, estaba imbuida de un significado superior. Sus libros se encontraban en la biblioteca universitaria junto a las obras de grandes eruditos, y su nombre era conocido en círculos académicos desde Oxford hasta El Cairo. Hablaba 7 idiomas, no para entretener a los ricos ignorantes, sino para escuchar las voces auténticas de épocas pasadas, leer manuscritos antiguos en su versión original y comprender las profundas conexiones entre culturas. Y entonces hubo una llamada, una sola llamada, que borró todo este esplendor como una gruesa línea de luto. La imagen en su mente cambió con una brusquedad despiadada. El aula soleada y los rostros entusiastas de los estudiantes se desvanecieron, dando paso a la blancura estéril y resonante de un pasillo de hospital. El olor a antiséptico, tan fuerte que le picaba la garganta, el pitido silencioso y monótono del equipo médico fuera de la puerta de la habitación, y el rostro del médico lleno de compasión profesional e impotencia humana. ¡Forma agresiva! Hicimos todo lo que pudimos dentro del protocolo estándar. Su mundo, tan claro, lógico y ordenado como una tabla gramatical de conjugaciones verbales, se derrumbó de la noche a la mañana. Las acogedoras tardes en la biblioteca dieron paso a interminables noches de ansiedad junto a su cama de hospital.
Las pilas de revistas científicas y tomos antiguos sobre su escritorio fueron reemplazados por montañas de facturas, cada una similar a una sentencia de muerte. El seguro, que parecía tan confiable y completo, cubría solo una pequeña y ridícula parte de los costos de medicamentos raros y procedimientos complejos. Primero, vendió su coche. Luego, su pequeña colección de libros raros sobre estudios asiáticos que había acumulado durante toda su vida. Cada volumen que vendía, cada libro que regalaba, se sentía como la amputación de un pedazo de su alma. Tomó licencias académicas, una tras otra, hasta que el profesor Matheson, el mismo que le había predicho un gran futuro, la llamó a su despacho y sin mirarla a los ojos, extendió las manos. Amelia, entiende que no podemos retener tu puesto para siempre. Presupuesto, regulaciones. Perdió su silla. Luego su acogedor apartamento en el Upper West Side, que ya no podía pagar. Todos sus ahorros, las regalías de sus libros y conferencias, todo lo que había ganado con su ingenio y años de duro trabajo, fueron devorados por las fauces insaciables de la enfermedad de su madre. Y allí estaba ella, con un uniforme extraño y sin rostro, sosteniendo una bandeja extraña llena de dinero ajeno, arrojada a su cara como una limosna. El recuerdo la quemó por dentro, pero no la quebró. Al contrario, fortificó su determinación, transformando el dolor y la humillación en una rabia tan fría como el acero. No era una víctima, era una luchadora. Simplemente el campo de batalla había cambiado. Antes, luchaba por la aceptación de las teorías científicas y la mente de sus estudiantes. Ahora luchaba por la vida de su madre y usaría las mismas armas de siempre, su intelecto, su conocimiento. La mirada de Amelia se volvió clara y centrada de nuevo. Había regresado del pasado, de un mundo donde era respetada y valorada, al presente, donde debía demostrar su valía. Miró a Kayden Sterling y por primera vez en toda la noche una sonrisa sutil, enigmática y muy peligrosa se dibujó en sus labios. Esa sonrisa apenas perceptible, casi fantasmal, en el rostro de Amelia golpeó a Kayden Sterling como un latigazo. Había esperado cualquier cosa: lágrimas, súplicas, balbuceos asustados, manos temblorosas, pero no esta serenidad tranquila, casi condescendiente. Su confianza era silenciosa, pero eso la hacía aún más ensordecedora. Lo desgarró, convirtiendo su gesto aparentemente generoso en una farsa vulgar y barata. Quería ser el amo de la situación, el director de esta humillación mezquina. Pero con una mirada, una sonrisa enigmática, ella lo convirtió en un actor torpe de su propia e incomprensible actuación. Sintió un velo rojo de ira nublar su visión. Era la furia de un depredador humillado cuya presa de repente dejó de temerle. «Vaya, qué valiente», murmuró entre dientes. Su voz, antes alta y segura, ahora más baja, con un tono sibilante y serpenteante. Intentaba recuperar el control, volver a ser grande y aterrador. Muy valiente para una criada, pero parece que no entiendes del todo con quién estás tratando. $50,000 es mucho dinero. ¿De verdad estás segura de poder con ello? Estoy segura, respondió Amelia en voz baja, pero firme como el acero. Su voz no tembló ni un ápice. No había desafío ni miedo en ella, solo la fría constatación de un hecho. Esta firmeza inquebrantable volvía loco a Kayden. No podía, no se atrevía a permitir que un sirviente, una sombra uniformada, lo mirara como si no fuera nada. Tenía que doblegarla, aplastarla, demostrarles a todos y a sí mismo, sobre todo, quién mandaba. En ese caso, resonó su voz por todo el restaurante, haciendo que incluso los clientes más alejados, que hasta entonces solo observaban la escena con curiosidad, se estremecieran. Ya que tienes tanta confianza, hagamos esto realmente interesante. Se puso de pie de un salto, con una especie de bravuconería juvenil. La silla que tenía detrás se estrelló contra el inmaculado suelo de mármol con un ruido ensordecedor. Sin inmutarse, sacó teatralmente una chequera y una costosa pluma estilográfica del bolsillo interior de su chaqueta.
Doblo la apuesta, gritó, disfrutando de la estupefacta atención de todos. $100,000. Te hago un cheque ahora mismo. $100,000 por unas frases en árabe mal hablado. ¿Qué te parece? Echó un vistazo triunfal a la sala. La suma surtió el efecto deseado. Un murmullo de asombro, casi de miedo, recorrió las filas. $100,000 ya no eran solo una broma humillante, eran una fortuna, el precio de un buen apartamento, una vida con la que la mayoría de los presentes solo podían soñar. Pero Kayden levantó el índice dramáticamente, con una sonrisa cada vez más depredadora y cruel como la de un chacal. Hay más en juego para todos. Si confías tanto en tus talentos, entonces el precio del fracaso debe ser proporcional, ¿verdad? Hizo una pausa dolorosa, dejando que sus palabras cobraran peso y se impregnaran del veneno. Si pierdes, dijo despacio, con claridad, pronunciando cada palabra y mirando a Amelia directamente a los ojos. Si no puedes hablar un árabe impecable, si cometes un solo error que mis estimados compañeros noten, entonces tú... Hizo una nueva pausa, saboreando su humillación de antemano. Te arrodillarás, aquí mismo, en el centro de la sala, y en voz alta, para que todos puedan oír, te disculparás. Dirás, perdóname, no soy más que una impostora ignorante que no sabe cuál es su lugar. Un silencio sepulcral invadió el restaurante. Incluso los espectadores más desprevenidos quedaron impactados por una crueldad tan flagrante y desenfrenada. Esto ya no era entretenimiento, era una ejecución pública. Uno de los inversores árabes, Khalid, se levantó para hablar con el rostro ensombrecido por la ira. «Kayden, esto es demasiado», empezó. «Siéntate», le gritó Sterling sin mirar. «Esto es entre nosotros, ya aceptó jugar, ¿verdad?» Todas las miradas volvieron a estar puestas en Amelia. Ahora no solo estaba en juego su dignidad, sino también una humillación pública, aplastante e inolvidable. Esperaban que se retractara, que se negara, que llorara. Sería la salida lógica, la única posible, incluso digna, de esta monstruosa situación. Cualquiera lo entendería, pero Amelia simplemente lo miró con calma, sin la menor duda. Ante ella no veía a un hombre fuerte y poderoso, sino a un niño pequeño y asustado, que intentaba desesperadamente demostrar su valía rompiendo los juguetes de los demás, y no sintió nada por él, salvo un frío asco. Entonces hizo algo inesperado. Lentamente, con serena eficiencia, sacó un fajo de billetes de la bandeja, lo dobló por la mitad con cuidado y sin prisas y lo guardó en el bolsillo profundo de su delantal. Luego, colocó la bandeja con el vaso solitario en la mesa vacía más cercana. Lo hizo con una precisión metódica, como si simplemente estuviera lavando platos, ocupándose de sus quehaceres diarios. Liberándose las manos, se alisó los pliegues del uniforme y se volvió hacia Kayden. Su rostro reflejaba una calma absoluta, como el de un cirujano antes de una operación difícil. «Acepto también estas condiciones, señor Sterling». Atónito por su inmediata y fría aceptación, Kayden se quedó sin palabras por una fracción de segundo. Le había lanzado un desafío que consideraba imposible. La había puesto en una situación de la que creía insalvable. Y aún así, ella había aceptado sus condiciones como si le hubiera ofrecido una taza de té. Esta mujer estaba hecha de algo más, algo desconocido para él. Para disimular su confusión momentánea y reafirmar su dominio, soltó una breve carcajada y se giró dramáticamente para encarar a sus comensales. Mientras tanto, Amelia, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y caminó unos pasos hacia el mostrador más cercano, probablemente para ordenar sus pensamientos o recibir las últimas instrucciones del aterrorizado gerente. «Bueno, ¿qué les dije, caballeros?», proclamó Kayden en voz alta, sentándose ruidosamente de nuevo a la mesa y haciendo un gesto al camarero para que le rellenara la copa. «En este mundo, todo, absolutamente todo, tiene un precio. Solo hay que decirlo bien. Para la gente de su clase, $100,000 no es solo dinero. Es como ganar la lotería, como maná del cielo. Por esa cantidad están dispuestos a aceptar cualquier actuación, cualquier humillación.
Ni siquiera entienden del todo a qué se están metiendo. Se sirvió un poco de vino, con las manos ligeramente temblorosas por la adrenalina y la ira apenas contenida. Los inversores árabes, dos hermanos llamados Khalid y Rashid, guardaron un silencio gélido y sepulcral. Sus rostros, que antes solo expresaban una leve vergüenza, ahora estaban oscurecidos por una desaprobación manifiesta. Miraron a Kayden como se miraría a alguien que hubiera cometido algo indecente ante sus ojos. «No me mires así», continuó Kayden, sin darse cuenta o sin querer notar la creciente tensión. Intentó desesperadamente relajar el ambiente con su habitual rudeza y rudeza. «Conozco muy bien su cultura. Ustedes, los árabes, son un pueblo orgulloso, respetan la fuerza y la entereza. Les disgusta la debilidad y las quejas. Simplemente le estoy mostrando su lugar, nada más. Es como en el desierto, donde los fuertes siempre tienen la razón y los débiles obedecen. Esa es la ley de la vida». El señor Tanaka, quien permanecía inmóvil, observando atentamente el intrincado diseño de su plato de porcelana, levantó la vista lentamente, casi con reticencia. Su mirada era serena, pero tenía la agudeza de una hoja recién afilada. «¿Ha estado alguna vez en el desierto, señor Sterling?». Su voz era tranquila, casi salamera, pero en la pausa incómoda resonó con una claridad y una fuerza sorprendentes. «¿Eh? ¿Qué?». Kayden se quedó atónito ante esta pregunta inesperada. «No, nunca he estado allí. ¿Para qué molestarse? Hay arena y hace calor, pero he leído mucho. He visto series en el canal de geografía. Lo entiendo todo a la perfección. Por ejemplo, sé que la hospitalidad es sagrada para ustedes. Miren, los estoy tratando como a los huéspedes más distinguidos, e incluso pedí lo mejor que este restaurante tiene para ustedes. Le pedí específicamente al chef que les preparara cuscús auténtico. Sé que es su plato nacional». Los hermanos inversionistas intercambiaron miradas fugaces. El mayor, Khalid, apenas reprimió una sonrisa amarga, cubriéndose la boca con una servilleta blanca como la nieve. El menor, Rashid, simplemente negó levemente con la cabeza, mirando su plato con una expresión de profundo cansancio. «Señor Sterling», empezó Khalid con mucha cortesía, casi disculpándose, «agradecemos su preocupación. Pero el cuscús es un plato maravilloso, aunque más típico de los países del Magreb, del norte de África, Marruecos, Argelia, Túnez. Nosotros, como sabe, somos de los Emiratos Árabes Unidos». «¿Qué más da?». Kayden lo ignoró con un gesto, ignorando tanto la corrección diplomática como su significado más profundo. «Es un gran mundo árabe, una sola cultura. Lo principal es el respeto. Por ejemplo, incluso conozco algunas palabras en tu idioma para mostrarte mi respeto. Shukran significa gracias y salam, por supuesto. Todo el mundo sabe salam». Pronunció estas dos palabras con aire de suficiencia, como si acabara de aprobar un exigente examen de lingüística. El señor Tanaka bajó lentamente la mirada hacia su plato. Su rostro permaneció impasible, pero una leve y amarga arruga apareció en las comisuras de sus labios, como la sombra de una profunda decepción. Lo vio todo, no solo grosería y falta de tacto, sino la profunda, beligerante e impenetrable ignorancia de un hombre demasiado rico y seguro de sí mismo como para siquiera intentar averiguar algo real sobre las personas con las que estaba a punto de hacer negocios multimillonarios. Kayden, cada vez más enardecido por su propia elocuencia y el vino que había consumido, continuó su vergonzoso y contraproducente monólogo. Discutía con aires de experto en negocios en Oriente Medio, confundiendo constantemente los nombres de países y ciudades, y hablaba de tradiciones culturales basadas en películas baratas de Hollywood sobre jeques y harenes, todo con el aplomo de un profesor dando una conferencia. Estaba construyendo su propia ruina, ladrillo a ladrillo, frase a frase, y era completamente ajeno a todo.
Estaba tan absorto en la anticipación de la humillación de la criada que no se dio cuenta de cómo se exponía al ridículo público frente a la gente cuyo favor había intentado ganar con tanta desesperación y torpeza. Y todo este tiempo, Amelia permaneció a pocos pasos de ellos, de espaldas a la sala, en el mostrador. No se estaba preparando, no estaba presa del pánico, estaba escuchando. Absorbió cada palabra de Kayden, cada error, cada muestra de su ignorancia cavernícola, y con cada palabra, la fría rabia que la embargaba se transformaba en una certeza gélida, matemáticamente precisa. Él mismo le había puesto el arma en las manos. Él mismo, con sus propias manos, la cargó y lentamente, con una sonrisa estúpida, la apretó contra su sien. Solo tenía que apretar el gatillo. El monólogo seguro de Kayden Sterling se interrumpió a media frase. Se detuvo en seco al ver a Amelia, que estaba de pie junto al mostrador, girarse y lentamente, sin prisa, regresar a su mesa. Pero era una mujer diferente. La transformación era casi palpable y todos en la sala la notaron. Algo sutil pero fundamental había cambiado en ella. El encorvamiento, cansado y sumiso, que había sido una constante en su apariencia apenas 10 minutos antes, había desaparecido sin dejar rastro. Sus hombros se enderezaron y su espalda se volvió perfectamente recta como la de una bailarina o un guardia. Su andar, antes rápido, delicado y casi silencioso, propio de una buena sirvienta que se esfuerza por pasar desapercibida, se volvió mesurado, suave y tan lleno de dignidad interior que parecía como si un vestido de noche de alta costura se escondiera bajo su uniforme barato. No se movía como una criada a punto de cumplir una orden humillante, sino como una experta reconocida subiendo al escenario ante un importante simposio, o como una reina acercándose a una reunión con sus súbditos. El silencioso murmullo del restaurante, que había comenzado a reaparecer, se apagó de nuevo, reemplazado por una anticipación tensa, resonante, casi agonizante. Cada comensal, cada camarero paralizado con una bandeja en la mano, todos los que presenciaron este drama intuyeron instintivamente que algo extraordinario estaba a punto de suceder. El clímax estaba cerca. Amelia se acercó a la mesa, pero no se detuvo frente a Kayden como cabría esperar, sino a un lado, al final, para poder ver a todos los sentados y al mismo tiempo ser visible para todos los presentes. Era la posición de una oradora, no de una sirvienta. Y lo más importante, ni siquiera se dignó a mirar a Sterling. Miró por encima de su cabeza y su mirada, directa, clara y absolutamente serena, estaba fija en una sola persona, el señor Kenji Tanaka. Ya no había rastro de fatiga ni humillación en sus ojos. Un destello de acero, frío, agudo y analítico había aparecido en ellos. La mirada de un científico examinando a un sujeto, la mirada de un cirujano evaluando una herida quirúrgica. Kayden abrió la boca para lanzar otra puya, algo así como: «Te has armado de valor», pero las palabras se le atascaron en la garganta. La miró y una sensación vaga, desagradable y pegajosa empezó a crecer en su alma. Era un miedo que aún no reconocía. Ya no veía ante sí a una sirvienta impotente a la que se podía humillar impunemente. Vio a una mujer desconocida, aterradoramente segura de sí misma, con uniforme de sirvienta, y la evidente disonancia entre su apariencia y su fuerza interior lo confundió, destrozando su visión del mundo habitual. Amelia asintió levemente, apenas perceptible, pero con profundo respeto, y este gesto iba dirigido exclusivamente al empresario japonés. Era un gesto de respeto entre iguales, una señal de reconocimiento de una autoridad que no se basaba en la riqueza, sino en el intelecto y el aplomo. «Con su permiso, señor Tanaka», dijo en un inglés impecable y refinado, tan alejado de la jerga callejera como su postura actual de la anterior. Su voz era tranquila y clara, como el tintineo de un cristal en absoluto silencio. «Estoy lista para empezar».
Esa simple pregunta, esa sola frase, fue una bofetada ensordecedora y rotunda para Kayden Sterling. No le pedía permiso a él, ni al hombre que había orquestado todo el juego, ni al que había apostado $100,000. Se dirigía a su invitado, reconociendo tácita y ostentosamente solo su autoridad y su derecho a juzgar este duelo. En un instante, con esa sola frase, había borrado a Kayden de la ecuación, convirtiéndolo del todopoderoso maestro del espectáculo en un simple, ignorante e intrascendente espectador. El señor Tanaka se quedó paralizado por un instante, con el rostro impasible, pero una chispa de genuino y vivo interés brilló en sus ojos. Asintió lentamente, con gran solemnidad. «Por favor», dijo con la misma calma, pero con firmeza, «te escuchamos». Y en ese momento, Amelia hizo algo que rompió por completo el orden establecido. Tomó una silla de la mesa, no la que Kayden había tirado, sino una silla vacía de una mesa cercana, y la colocó junto a ella. No se sentó. Simplemente apoyó la mano sobre ella como un conferenciante apoyado en un atril. Este gesto fue el toque final, transformándola de sirvienta en la figura principal de la velada, en la dueña del escenario. Ahora todo estaba listo. Tras recibir el silencioso permiso del señor Tanaka, Amelia cerró los ojos un instante, respiró hondo, casi imperceptiblemente, como un buscador de perlas a punto de lanzarse al abismo. Cuando abrió los ojos y habló, no fue el inglés familiar el que fluyó de sus labios, sino algo completamente diferente, algo antiguo y hermoso. Era árabe, pero no el idioma coloquial y rudimentario que un turista diligente o un empleado de una empresa internacional podría aprender. Era Fusca, el árabe clásico y literario, la lengua de la alta poesía, los textos sagrados y los tratados académicos, rara vez escuchada en el habla cotidiana hoy en día. Su voz, como por arte de magia, adquirió una profundidad completamente nueva y una calidad aterciopelada. Fluía en un río de sonido suave, melódico y cautivador. Las complejas consonantes guturales y enfáticas, que son un obstáculo insalvable para la mayoría de los extranjeros, las pronunciaba con una facilidad innata y una claridad fonética cristalina. La primera frase, un saludo elegante y florido, lleno de respeto y expresiones tradicionales, hizo que los inversores árabes, Khalid y Rashid, se sobresaltaran y levantaran bruscamente la cabeza. Miraron primero a Amelia, luego se miraron entre sí con expresiones de absoluta incredulidad, casi supersticiosa. Arquearon las cejas y entreabrieron la boca en un gesto de asombro silencioso. Esperaban oír cualquier cosa, una parodia patética, algunas frases memorizadas con un terrible acento estadounidense, pero desde luego no esa pronunciación impecable, aristocrática, casi real, que quizá habían oído por última vez en labios de un profesor universitario de teología. Kayden Sterling, por supuesto, no entendía ni una palabra, pero vio y comprendió a la perfección las reacciones de sus invitados, hasta el punto de sentir un dolor de estómago. Su sonrisa petulante y depredadora se congeló en su rostro y luego comenzó a desvanecerse lentamente como cera derretida, dando paso a una confusión vaga y desconcertante. Esperaba risas e incomodidad, pero en cambio recibió una sorpresa reverente, casi aterrorizada. Algo estaba sucediendo de forma catastrófica, completamente fuera de su plan. Amelia, ajena al efecto que había causado, con una gracia envidiable para cualquier dama de la alta sociedad, cogió de la mesa el pesado menú encuadernado en cuero. No lo leyó. Lo sostuvo en una mano, ligeramente inclinada, como un orador que sostiene un libro que está a punto de recitar de memoria, o como un cantante que sostiene las notas de un aria memorizada. Permítanme presentarles los regalos de la tierra y el mar que nuestro maestro chef ha preparado en su honor en esta bendita noche. Continuó en el mismo árabe elevado y poético. Sus palabras fluían como música, cada una llena de dignidad y belleza. Para empezar, los invita a embarcarse en un viaje mental a las costas azules del Mediterráneo, degustando un filete de lubina, cuya carne blanca como la nieve
Es tan tierna como el primer amanecer sobre el mar y cuyo sutil sabor se complementa exquisitamente con un ramo de hierbas que han absorbido el generoso sol siciliano. Khalid, el hermano mayor, un hombre bastante reservado, no pudo ocultar su sorpresa. Exhaló y, inclinándose hacia su hermano, susurró en su dialecto nativo: «Juro por Alá, Rashid, esto es increíble. Esto es el idioma del Corán, el idioma de los grandes poetas. ¿Cómo iba a saberlo?». Al ver su reacción emocionada, Kayden se removió nervioso en su silla. El pánico comenzaba a apoderarse de él. «¿Qué está diciendo?». «¿Qué pasa?», le preguntó a Khalid en un susurro, tirando de la manga de su costosa chaqueta. «Solo está leyendo el menú, ¿verdad?». Khalid ni siquiera se dignó a responder. Él, como todos los demás en la mesa, incluido el señor Tanaka, estaba completamente absorto en el discurso de Amelia. Y para quienes anhelan el sabor de la tierra fértil y el humo de una fogata, continuó con su voz envolviendo a sus oyentes, evocando vívidas imágenes en su imaginación: ofrecemos un costillar de cordero joven, criado en las suculentas hierbas de los pastos de montaña. Su carne ha sido guisada en sus propios jugos durante tanto tiempo y a fuego tan lento que se desprende del hueso, y el complejo aroma de especias traídas por las rutas de las caravanas desde el lejano Marruecos les contará una historia mágica, digna de las 1001 noches. No se limitaba a traducir los nombres de los platos. Transformaba un menú de restaurante aburrido en poesía sublime, una casida gastronómica. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida, cada frase estaba imbuida de ricas imágenes y un significado oculto. Esto no era camarera, era arte. Era una exhibición de poder que Kayden Sterling, con todos sus millones, era incapaz de ofrecer. El rostro de Kayden comenzó a palidecer lenta pero inexorablemente. No entendía las palabras, pero sí la entonación, la musicalidad del lenguaje y, sobre todo, veía las reacciones de sus socios. Vio a estos sofisticados y experimentados hombres de negocios, a quienes tanto deseaba impresionar, mirando a esta criada negra con una admiración sincera y genuina que él mismo no había podido provocarles durante una velada llena de vino caro y cumplidos vanos. Sintió físicamente cómo las riendas del control, que creía tener tan firmemente en la mano, se le escapaban irresistiblemente de las manos. La actuación que había montado para humillar a otro se estaba convirtiendo ante sus ojos en su propia derrota pública y aplastante. Tras terminar su poética descripción de los platos principales, Amelia hizo una pausa con gracia. Se tomó su tiempo. Dejó que el silencio flotara en el aire, permitiendo que su discurso surtiera su efecto devastador. Vio a los hermanos inversores mirándola como si presenciaran un milagro inexplicable, sacado directamente de las páginas de una antigua leyenda. Kayden Sterling, en cambio, parecía un jugador que había apostado todo su dinero a una sola carta y ahora observaba con horror cómo el croupier la volteaba lentamente, revelando algo completamente distinto de lo que esperaba. Su rostro había adquirido un tono grisáceo y enfermizo, y pequeñas gotas de sudor frío le habían brotado de la frente. Fue en ese momento, cuando la tensión alcanzó su punto máximo, que Amelia asestó el siguiente golpe, aún más preciso y destructivo. Ella sonrió suavemente, casi cálidamente, dirigiéndose directamente a Khalid y Rashid, ignorando por completo al aturdido Kayden. Estimados caballeros, hasta este momento he hablado en el idioma de la alta literatura, el árabe clásico, que es nuestro patrimonio común y un puente que conecta a todos los pueblos árabes, dijo con el mismo fusca impecable y nítido. Pero también entiendo que un idioma, como un hogar, debe ser ante todo acogedor y familiar. Quizás para facilitar nuestra conversación y para que puedan expresar plenamente sus deseos, preferirían un dialecto más cercano y familiar.
Puedo asumir con bastante certeza, a juzgar por ciertas sutilezas de su pronunciación inglesa, que son originarios de la región del Golfo Pérsico. El impacto de estas palabras fue como la explosión de una pequeña pero potente bomba. Una cosa es aprender un idioma libresco y académico. Por muy complejo que fuera, requería diligencia y buena memoria. Pero algo completamente distinto es comprender los sutiles matices de los dialectos coloquiales, casi imperceptibles para el forastero, poder distinguirlos y además hablarlos. Esto requería más que solo conocimiento, requería ingenio. Sin esperar su respuesta, que ya no era necesaria, Amelia, con fluidez y sin el menor esfuerzo visible, cambió su registro lingüístico. Su articulación cambió, la melodía de su discurso se alteró. Habló en el dialecto Khaliji, característico de los países del Golfo Pérsico. Su lenguaje se volvió un poco más rápido, un poco menos formal, adquiriendo la entonación y las expresiones léxicas características de quienes viven en Dubái o Abu Dhabi. Por ejemplo, podríamos hablar así, dijo en un dialecto nuevo para la mayoría de sus oyentes, pero muy familiar y comprensible para los hermanos. Así, les resultaría más fácil y agradable expresar sus deseos sobre la cena, ¿no? Khalid no lo soportó más. La tensión de los últimos minutos se disipó, reemplazada por un deleite puro, sincero, casi infantil. Se rió a carcajadas y aplaudió con ganas, olvidándose por completo de las normas de etiqueta de un restaurante caro. ¡Fantástico! Rashid, ¿me oyes? Suena igualita a nuestra tía Fátima de Sharjah. Cierro los ojos y es como si pudiera oír su voz. Kayden Sterling miró al señor Tanaka con pánico absoluto, buscando en su rostro algún indicio de apoyo, alguna señal de que todo era una treta. Pero el japonés permaneció imperturbable, entrecerrando ligeramente los ojos y volviéndose aún más penetrante y penetrante. Amelia, sin detenerse un segundo, continuó con su increíble exhibición de virtuosismo lingüístico. Sin embargo, cambió de nuevo su dialecto y ahora su habla sonaba cantarina, con vocales suaves y prolongadas y la característica G en lugar de la jotos, que era típica de El Cairo. Si queremos añadir un poco de humor y calidez a nuestra conversación y tal vez incluso discutir los clásicos del cine egipcio, entonces no hay nada mejor que el dialecto de El Cairo, el idioma de las grandes canciones y películas, que es entendido y amado por todos, desde Marruecos hasta Irak. Sus ojos brillaron imitando la entonación de una famosa actriz egipcia, añadió una frase corta, muy divertida y jocosa en este dialecto. Y Rashid, el hermano menor, que antes se había comportado con mucha severidad, no pudo contener una amplia y sincera sonrisa. Y hablando de Marruecos, Amelia giró lentamente la cabeza y miró directamente a Kayden por una fracción de segundo, con un destello de diversión gélida y mordaz en su mirada. No puedo evitar mencionar ese delicioso cuscús que, como usted bien señaló, señor Sterling, es un verdadero arte culinario en los países del Magreb. Para apreciar realmente su sabor, hay que hablar su idioma. Y entonces su habla cambió de nuevo, por cuarta vez. Se volvió rápida, abrupta, llena de préstamos franceses característicos y sonidos guturales, convirtiéndose en Darija, un dialecto norteafricano tan distinto a todos los demás que incluso a los hablantes de otras lenguas árabes les cuesta entenderlo. Fue el final. Fue un golpe de gracia. Kayden se dio cuenta de que no solo conocía el idioma, lo manejaba en toda su infinita y viva diversidad. No solo estaba cumpliendo su estúpida exigencia, se burlaba de él, lo azotaba públicamente, usando su propia ignorancia cavernícola como telón de fondo para demostrar su genio. Pero la palabra final y decisiva la tuvo el señor Tanaka. Cuando Amelia se quedó en silencio, él levantó la mano pidiendo silencio, aunque el salón ya estaba tan silencioso como una cripta. Tu dominio de los dialectos vivos es realmente impresionante, dijo primero en inglés, para que Kayden pudiera entenderlo, y luego, para asombro de todos, cambió al mismo árabe clásico
puro e impecable con el que Amelia había empezado. Su pronunciación era casi igual de perfecta, pero los dialectos son las ramas de un árbol. ¿Qué puedes decir de sus raíces, de la gran poesía preislámica, del Mu'allaqat, de las 7 odas doradas consideradas la cumbre de la lengua árabe? Por ejemplo, de la obra del gran poeta rey Imru al-Qais, puedes describir la tragedia central de su famosa Qasida que comienza con los versos: deteneos, oh amigos, a lamentar la memoria de la amada, y su posición ya no era una pregunta. Era un examen de altísima dificultad, uno que habría dejado perplejos a muchos profesores de árabe en las mejores universidades del mundo. Kayden Sterling se aferró a los brazos de su silla con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. No comprendía la situación, pero instintivamente sabía que algo crucial estaba sucediendo, que su destino se estaba decidiendo en ese preciso instante. Amelia escuchó la compleja pregunta con expresión seria y completamente concentrada. Hizo una pausa, ladeando la cabeza, como si escudriñara las profundidades de su memoria. Luego levantó la vista y respondió. Y su respuesta no fue solo un análisis, fue una breve pero brillante conferencia. La tragedia de Imru al-Qais comenzó con el mismo lenguaje elevado y académico. No es simplemente un lamento por el campamento abandonado de un ser querido, como podría parecer a primera vista. Es la angustia existencial de un hombre que ha perdido su mundo, su reino, su tribu, su pasado. Intenta ahogar su dolor en vino, casa y abrazos femeninos, pero cada imagen, cada verso de su brillante poema está impregnado de una amarga sensación de pérdida irrevocable y soledad ante un desierto eterno. Habló de los complejos ritmos del verso, de sus profundas metáforas, comparando el desierto con un mar de olvido y las huellas en la arena con las escrituras del destino. Y entonces, en un silencio absoluto y resonante, levantó la cabeza y mirando a lo lejos, por encima de las cabezas de sus atónitos oyentes, hacia las luces de la ciudad nocturna, comenzó a recitar de memoria. Su voz adquirió una fuerza nueva, hasta entonces desconocida. No solo pronunció las palabras, sino que las vivió. Versos antiguos, anhelantes y apasionados sobre un campamento abandonado, sobre huellas en la arena, sobre el amor y la muerte, resonaron en un lujoso restaurante del siglo XXI, transportando a todos los presentes 1500 años atrás, a la duras y hermosa Arabia de la era de Jahilia. Cuando terminó, incluso los camareros, congelados contra las paredes, tenían miedo de moverse, por temor a perturbar la magia. El señor Tanaka cerró lentamente los ojos y asintió, como si escuchara música divina. Khalid y Rashid miraron a Amelia con reverencia como si fuera una santa, y Kayden Sterling se sentó, acurrucado en su silla, completamente pálido. La sorpresa en su rostro había dado paso a un horror animal, primitivo e irracional. Lo comprendió. Por fin lo comprendió. No era una criada lo que tenía delante. No sabía quién era, pero de una cosa estaba seguro. Acababa de cometer el error más terrible e irreparable de su vida. El silencio que siguió a la última nota del antiguo poema fue tan profundo y denso que parecía tangible. Presionaba los tímpanos, hacía vibrar el aire. Parecía como si incluso el lejano rugido de la noche neoyorquina, fuera de las ventanas panorámicas, se hubiera acallado. Y en este silencio absoluto, casi sagrado, como una piedra sucia arrojada a un lago cristalino, irrumpió la voz áspera y quebrada en falsete de Kayden Sterling, llena de terror animal. «¡Basta! ¡Paren este circo!», gritó, poniéndose de pie de un salto tan brusco y torpe que por segunda vez esa noche derribó su pesada silla con un estrépito. Su rostro, antes pálido, ahora estaba cubierto de manchas moradas y sus ojos, desorbitados, reflejaban una locura. «Todo esto es una trampa. Están todos conspirando contra mí».
Lanzó una mirada salvaje y angustiada a sus antiguos socios, luego a los demás clientes del restaurante, quienes lo miraron con una mezcla de miedo y disgusto. ¿Estás ciego? ¿No lo ves? Es un engaño evidente. No puede saber todo esto. Una criada le pagaron para humillarme, para hacerme quedar como idiota. Eres tú, señaló con un dedo tembloroso al señor Tanaka, quien lo miraba con una calma gélida. Todo esto son tus trucos asiáticos. La contrataste. Tú lo planeaste todo. El pánico, como el ácido, consumía los últimos vestigios de razón y serenidad. Vio cómo su mundo se desmoronaba ante sus ojos, como un acuerdo multimillonario, la obra de su vida, se convertía en polvo. Se vio a sí mismo, el gran Kayden Sterling, el dueño de su vida, convertirse en un patético hazmerreír a los ojos de aquellos a quienes con tanta desesperación deseaba impresionar, y su única y última defensa, como un animal acorralado, era el ataque. Se lo ha memorizado todo, se lo ha memorizado como un loro. Le dieron un diálogo y se lo ha memorizado. Exijo que se detenga esta función de inmediato, gritó agitando los brazos sin sentido. Se giró hacia Amelia, que seguía de pie en el centro de atención. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Estás despedida! Amelia, que había permanecido allí de pie con la mirada perdida en las profundidades de la historia, bajó la cabeza lentamente, muy lentamente. La poesía antigua se desvaneció y un destello frío y afilado, como un bisturí del presente, regresó a sus ojos. Se giró, pero esta vez no miraba al señor Tanaka ni a los inversores árabes. Ella miró directamente a los ojos enloquecidos por el miedo de Kayden Sterling. Sus labios no se movieron. Su rostro era como la máscara de un juez impasible. Su voz, al hablar, ya no era un árabe melódico, sino su propio inglés, uniforme y tranquilo. Pero ahora no solo transmitía frío, sino el hielo del desierto ártico, capaz de congelar el alma. Cada palabra se afilaba como la hoja de una guillotina, cayendo en el silencio con un peso inexorable. Mi nombre es doctora Amelia Vance, dijo con calma y claridad. Kayden se quedó paralizado, boquiabierto. La palabra doctor, pronunciada por esa voz en ese contexto, lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Se tambaleó. Tengo un doctorado en filología semítica que obtuve con honores en la Universidad de Princeton. Continuó con el mismo tono gélido, desapasionado, casi mecánico, sin apartar la mirada de él que parecía perforarle el cerebro. Y esa poesía antigua, que acaba de llamar circo y texto irregular, se analiza en detalle en 120 páginas de mi monografía, Transformaciones dialécticas en el lenguaje poético de la Arabia de los siglos VII. Fue publicada hace 5 años por Yale University Press y todavía se utiliza como libro de texto en varias universidades importantes del mundo. Hizo una pausa breve, devastadora, para que la información se asimilara. Los clientes en sus mesas se quedaron paralizados, temerosos de moverse. El gerente, de pie junto a la columna, parecía haber visto un fantasma. Los camareros olvidaron sus deberes. El mundo se detuvo. «Trabajo aquí, señor Sterling», terminó Amelia, sin autocompasión ni un atisbo de autojustificación en su voz, solo una seca y despiadada declaración de hechos. Porque el tratamiento experimental al que se somete mi madre contra el cáncer raro que la está matando cuesta más que toda mi educación, todos mis títulos y todos mis libros juntos. Trabajo aquí porque personas como usted han creado y mantenido un mundo en el que el conocimiento genuino se valora mucho menos que el dinero que se puede tirar con desprecio en una bandeja. ¿He respondido a su pregunta? Ella se quedó en silencio. Y en ese momento, un silencio absoluto, mortal y ensordecedor descendió sobre el restaurante El Celestial. Un silencio en el que solo se oía el lejano y apenas audible aullido de una sirena allá abajo, en las calles de una ciudad distante e indiferente.
Un silencio en el que los gritos lastimeros e histéricos de Kayden Sterling se desvanecieron sin dejar rastro, dejando solo el vacío resonante y sofocante de su propia insignificancia, recién comprendida. Se quedó en medio de la sala, lastimero, destrozado, destruido no por el poder del dinero, sino por el poder del conocimiento, y comprendió que su vida acababa de terminar. El silencio ensordecedor, casi insoportable, fue roto por el suave, casi imperceptible sonido de una silla al ser empujada hacia atrás. Este sonido simple y cotidiano resonó en la atmósfera tensa como el clic seco de un arma al amartillarse. Era el señor Kenji Tanaka. Se puso de pie lentamente, con una dignidad que parecía casi ceremonial en este caos de reputaciones desmoronadas. Se giró primero, no hacia Kayden, sino hacia Amelia. La observó con una mirada larga, seria e inquisitiva, como si la viera por primera vez. No era una criada ni una doctora en ciencias, sino simplemente una persona de increíble fortaleza. Y entonces, para asombro de todos los presentes, inclinó la cabeza profunda y respetuosamente, un gesto reservado en su cultura para quienes ostentaban una autoridad incuestionable. Doctor, Vance, dijo en el mismo árabe clásico y puro que acababan de usar en su conversación académica. Su voz, desprovista de formalismo, era inesperadamente cálida y sincera. No fue solo un placer, sino un gran honor escuchar hoy nuestro hermoso idioma en toda su belleza y poder. Nos ha recordado a todos que la verdadera riqueza perdurable no es algo que se pueda contar en un banco, sino algo que se guarda en la mente y el corazón. En nombre de mis colegas y en el mío propio, le agradezco esta lección. Amelia aceptó sus palabras en silencio, no sonrió, no mostró triunfo alguno, se limitó a asentir levemente, casi imperceptiblemente en respuesta. En sus ojos solo había un cansancio insondable y una silenciosa y triste gratitud por finalmente ser vista y comprendida. Entonces el señor Tanaka se giró con movimientos fluidos y precisos como los de un artista marcial. Miró lentamente a los hermanos inversionistas, Khalid y Rashid, quienes asintieron con solidaridad y firmeza, confirmando su total acuerdo con lo que iba a decir. Finalmente, su mirada, fría y aguda como un rayo láser, se posó en Kayden Sterling. Kayden permanecía en medio de la habitación como un toro aturdido en el matadero. Su rostro estaba tan blanco como el mantel, con la mirada vacía e inexpresiva. Miró a su principal y clave pareja potencial, y en su mirada brilló una última, desesperada y lastimosa esperanza de que todo esto fuera solo una pesadilla, una broma cruel a punto de terminar. El señor Tanaka cambió al inglés. Su voz cambió al instante, fría, dura, sin vida y absolutamente despiadada. Sonaba como el veredicto de un juez, irrevocable. «Señor Sterling», comenzó, y cada palabra suya se hundió en el silencio sepulcral de la sala como una pesada piedra en agua estancada. Vinimos a su país para discutir la posibilidad de invertir cientos de millones de dólares en su proyecto. Estábamos preparados para largas y difíciles negociaciones, para discutir cifras, riesgos, tipos de interés y dividendos. Este es el mundo de los grandes negocios y vivimos en él. Entendemos y aceptamos sus leyes. Hizo una pausa breve pero muy significativa, permitiendo que la tensión en la habitación alcanzara su límite absoluto. Pero hay cosas que trascienden cualquier negocio, más allá del dinero, más allá de cualquier contrato. Eso es respeto, eso es dignidad, eso es decencia humana fundamental. Esta noche, en su intento de demostrar su fuerza, solo nos ha mostrado su vulnerabilidad. No ha demostrado su perspicacia empresarial, sino su flagrante e imperdonable ignorancia. No nos ha mostrado su poder, sino su crueldad desmedida. Nos ha demostrado que carece por completo de lo que en nuestra empresa consideramos la base de cualquier relación duradera y exitosa, la dignidad humana.
Kayden abrió la boca, intentando decir algo, protestar, pero solo un sonido débil y gorgoteante salió de su garganta. Un hombre que juzga a los demás por el color de su piel o el corte de su uniforme es incapaz de construir nada grande ni duradero, continuó el señor Tanaka con la voz cortante como un bisturí. Un hombre que confunde una cultura rica y compleja con caricaturas baratas y la humillación cruel con entretenimiento inocente no es un socio confiable, es un activo tóxico, es una carga y una vergüenza para cualquiera que trate con él. Volvió a mirar a Khalid y Rashid, quienes confirmaron sus palabras con gestos firmes, decididos y simultáneos. Su decisión fue unánime. Por lo tanto, estoy autorizado a declarar en nombre de todos nosotros. El señor Tanaka miró a Kayden directamente a los ojos por última vez, sin ira ni compasión en su mirada, solo una fría constatación de los hechos. Nuestras negociaciones ya no existen. Nuestro posible acuerdo, que llevamos 6 meses preparando, queda rescindido, de inmediato e irrevocablemente. No invertiremos ni un solo centavo en compañía de un hombre con un alma tan podrida y vacía. Nuestra cena ha terminado. Las últimas palabras sonaron como el martillazo de un enorme martillo sobre un cristal. Kayden Sterling se tambaleó como si hubiera recibido un golpe poderoso. La última esperanza en sus ojos se desvaneció, reemplazada por el horror sordo y animal de la comprensión total y absoluta. No solo había perdido una apuesta, no solo había sido humillado. En una sola noche, con sus propias manos, con una sonrisa alegre en el rostro, había destruido la obra de su vida. Se desplomó en la silla más cercana, no la que había derribado 2 veces, sino la silla de la mesa vacía contigua, como una marioneta grande y torpe, cuyos hilos se hubieran cortado de repente. Su ruina financiera era completa, definitiva e ineludible. El señor Tanaka y sus compañeros, Khalid y Rashid, inexpresivos y sin dedicarle ni una sola mirada a Kayden, se dirigieron a la salida del restaurante. Para ellos, el hombre había dejado de existir, pero Amelia dio un paso rápido y decidido hacia adelante, bloqueándoles el paso con suavidad. «Un momento, caballeros, por favor», dijo con calma, pero con insistencia. Luego se giró lentamente para encarar la figura encorvada, aplastada y casi sin vida de Kayden Sterling, quien permanecía sentado con la mirada fija en un punto del mantel blanco como la nieve. «Señor Sterling», su voz era serena y seria, sin emoción alguna, como si no fuera parte de un drama, sino una auditora que venía a cerrar los documentos financieros. «Nuestro acuerdo con usted aún no está completo. No hemos cumplido con todas sus cláusulas». Kayden, lentamente, con visible esfuerzo, alzó hacia ella su mirada vacía e incomprensiva. Parecía haber perdido ya la conciencia de la realidad que lo rodeaba. «Me debes $100,000, dijo Amelia con naturalidad, sin expresión alguna. «Perdiste la apuesta. Cumplí mi parte. Ahora te toca a ti». La miró y ni siquiera había ira en sus ojos, solo el sufrimiento sordo y animal de un hombre sumido en la conmoción. Murmuró algo que podría haber sido «no tengo tanto dinero» o «déjame en paz». Las palabras eran apenas perceptibles. «Tienes una chequera», le recordó con frialdad, como un profesor que le recuerda a un alumno perezoso una tarea sin terminar. «¿La sacaste tú mismo? O quizás, en esta era digital, prefieres una transferencia bancaria. Será más rápido y fácil para todos». Su fría eficiencia era más aterradora que cualquier odio, cualquier malicia. No buscaba venganza, no se regocijaba con su caída. Simplemente estaba cerrando el trato, exigiendo el cumplimiento de un contrato negociado públicamente. El señor Tanaka, de pie junto a la salida, se detuvo y observó la escena en silencio con el rostro impasible. No interfirió. Era una deuda de honor que debía saldarse allí mismo. Kayden, con las manos temblorosas e inertes, como si pertenecieran a otra persona, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó su teléfono. Sus dedos resbalaban repetidamente de la lisa pantalla. Toda la sala observaba, conteniendo la respiración,
cómo se desarrollaba este lento y humillante proceso. Él, el gran Kayden Sterling, el hombre que había despilfarrado fajos de billetes y extendido cheques con facilidad por enormes sumas, ahora tenía dificultades para usar una sencilla aplicación bancaria en su propio teléfono. Finalmente, tras varios minutos agonizantes e interminables, le entregó el teléfono sin levantar la vista. La pantalla brillaba con una confirmación brillante e implacable de una transferencia de $100,000. Amelia ni siquiera miró la pantalla. Simplemente sacó su viejo y barato teléfono del bolsillo del delantal, donde había recibido una breve notificación sobre el depósito de fondos, y tras confirmar que todo estaba en orden, lo guardó. «Gracias», dijo brevemente, casi con sequedad. «Y ahora, la segunda y última parte de nuestro acuerdo». Kayden la miró horrorizado. En su asombro, parecía haber olvidado por completo la segunda condición, la más aterradora. «Tu disculpa», le recordó sin rastro de simpatía. Lo siento», balbuceó mirando al suelo, con la voz apenas audible. «Eso no es suficiente», espetó Amelia. Su voz adquirió un tono de acero y despiadado. «Las condiciones fueron clarísimas. No se disculpará conmigo. Mis sentimientos personales son irrelevantes en este asunto. Se pondrá de pie, señor Sterling, caminará hasta el centro de esta sala y se disculpará con todos los que haya humillado en su vida. Con cada camarero, cada criada, cada conductor, cada persona que haya juzgado, mentalmente o en voz alta, por su ropa, su trabajo o el color de su piel. Lo hará alto y claro, para que todos lo oigan. Era peor que la ruina financiera. Era la destrucción total, definitiva y pública de su personalidad, de su ego, de todo lo que había construido su vida. La miró con una súplica final y desesperada, pero sus ojos solo reflejaban hielo. Miró a los espectadores paralizados, vio los rostros fríos y críticos de los inversores a la salida. Comprendió que no había escapatoria, que se había encerrado en esa jaula. Lentamente, como un anciano decrépito, se puso de pie. Su costoso traje a medida, de repente, se sintió como un saco, fuera de lugar. Caminó hacia el centro de la sala y la multitud se apartó en silencio, formando un amplio y vacío círculo de vergüenza a su alrededor. Allí se quedó, solo, bajo la luz brillante e implacable de las lámparas de cristal, lastimoso, destrozado y completamente perdido. Abrió la boca, pero solo salió un silbido inarticulado. «Más alto, señor Sterling», le llegó la voz tranquila pero implacable de Amelia. «Todos estamos esperando». Y habló. Al principio fue un susurro indistinto y ahogado. Luego, una voz entrecortada, temblorosa y llena de lágrimas que poco a poco se fue haciendo más fuerte, llena de dolor, vergüenza y una humillación sin fin. «Perdóname», graznó mirando el estampado de la costosa alfombra bajo sus pies. «Perdóname. A todos los que consideraba inferiores. Estaba equivocado, estaba ciego». Habló, y cada palabra era una tortura, un hierro candente aplicado a su alma. Se disculpó con un ejército invisible y vasto de aquellos a quienes había despreciado toda su vida, y ahora, ante sus ojos, él mismo se había convertido en el más lastimoso de ellos. Cuando terminó y se quedó en silencio, la sala permaneció en silencio sepulcral durante un buen rato. Nadie aplaudió, nadie se regodeó. El espectáculo de su caída fue demasiado feo y demasiado completo. Amelia Vance, sin decir una palabra más, sin siquiera despedirse, se dio la vuelta y caminó con paso firme y seguro hacia la trastienda. Había cumplido con su deber, había conseguido lo que buscaba. Un año después, la brillante luz de la mañana inundaba su espaciosa y minimalista oficina en el piso 45 de un rascacielos en el corazón de Manhattan. La misma impresionante vista de la ciudad desde el restaurante de Celestial se extendía más allá del enorme ventanal. Pero ahora Amelia Vance miraba no como una sirvienta desposeída, sino como la dueña de su propio destino.
vestida con un elegante traje de negocios color marfil, perfectamente entallado, con el cabello recogido en un moño recatado, pero elegante, estaba sentada ante un gran escritorio de madera clara, revisando documentos. Sobre el escritorio, junto a un portátil ultrafino, reposaba una fotografía con un sencillo marco plateado. Su madre, sonriente y notablemente más fuerte, sentada en una silla de mimbre en la soleada terraza de su espacioso apartamento nuevo con vistas al río Hudson. Los $100,000 que recibió en esa terrible y a la vez fatídica noche se convirtieron en el primer y principal pago por el tratamiento experimental que le salvó la vida. Una sencilla placa grabada en una placa de acero colgaba de la puerta de su oficina. Doctora Amelia Vance, jefa de comunicación intercultural y análisis estratégico. Después de esa noche, el señor Tanaka, impresionado no tanto por sus conocimientos como por su fortaleza, la contactó a través del gerente del restaurante y le hizo una oferta irresistible. Ahora, su conocimiento único y profundo de 7 idiomas, docenas de dialectos, culturas e historia, ya no era solo una fuente de humillación, sino un activo valioso e irreemplazable en su vasta corporación internacional. Ya no llevaba bandejas. Lideró complejas negociaciones con socios de Oriente Medio, asesoró a altos directivos sobre las particularidades culturales de diferentes países y construyó fuertes lazos de confianza entre personas de distintos rincones del mundo. Recuperó no solo su bienestar económico y la capacidad de brindarle a su madre la mejor atención posible, recuperó su nombre y su dignidad. A esa misma hora, al otro lado de la ciudad, en una oficina sofocante e impersonal, en un sótano que olía a café barato y desesperación, el exmillonario Caden Sterling permanecía cabizbajo, escuchando otra reprimenda de su jefe. La noticia del fracaso del acuerdo multimillonario esa noche corrió como la pólvora por los círculos empresariales. Lo que siguió fue el pánico bursátil, el desplome de las acciones de su empresa, un éxodo masivo de pequeños inversores y una quiebra rápida y humillante. Lo perdió todo: la empresa que había construido su padre, su lujoso ático, su colección de coches deportivos, su reputación y finalmente a su familia, que no pudo soportar su vergüenza. Ahora trabajaba como gerente de ventas en una pequeña empresa de suministros de oficina. Su costoso traje a medida había sido reemplazado por una chaqueta de poliéster barata y desgastada, y su sonrisa de seguridad de dueño de su vida había sido reemplazada por la expresión atormentada y asustada de un hombre aterrorizado de perder incluso este miserable y humillante trabajo. «Sterling, has vuelto a confundir los números de pieza en la factura», le gritó su jefe, un hombre regordete y sudoroso, con una camisa de manga corta arrugada mientras golpeaba furiosamente los papeles. «¿Cuántas veces tengo que decírtelo, idiota? El cliente está furioso. Un error más como ese y te echarán a la calle, ¿me entiendes?» «Sí, señor. Lo siento, señor». «No volverá a suceder, señor», murmuró Caden, sin atreverse a levantar la vista, sintiendo las miradas desdeñosas de los demás empleados. Se convirtió en exactamente lo que había despreciado y humillado toda su vida: un hombre pequeño, discreto y asustado, un engranaje en la indiferente máquina de alguien. Por las noches, a veces iba a un bar barato y sórdido y se emborrachaba solo con el whisky más barato, con la mirada perdida en la pantalla del televisor. A veces recordaba aquella fatídica noche. Maldecía a la criada, maldecía a los inversores, maldecía al mundo entero por su injusticia. Pero en los raros momentos de sobriedad, en lo más profundo de su alma devastada, comprendía con horror que no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Amelia apenas pensó en esa noche. ¿Por qué? Contempló la fotografía sonriente de su madre, con una sonrisa cálida y serena en los labios. Había logrado su objetivo, pero la mejor recompensa, la mejor venganza, no era el dinero ni un alto cargo. La mejor venganza era su nueva vida, cimentada en el conocimiento, el trabajo y la dignidad humana.
una vida tan exitosa, armoniosa y plena que la mezquina y horrible crueldad de su agresor simplemente se disolvió en el pasado, convirtiéndose en un episodio insignificante y olvidado, que la condujo a donde siempre debería haber estado. La justicia triunfó no en el momento en que él fue humillado, sino cuando, tras soportar todas las pruebas, ella encontró su verdadero y merecido lugar en el mundo.